Bueno, hermanos, vamos a iniciar el estudio bíblico en esta mañana y para eso vamos a orar. Voy a pedirles que tomen su lugar y vamos a aprovechar bien el tiempo en esta mañana. Ahí donde están, por favor, acompáñenme y oremos al Señor. Sí, por favor, inclinen sus rostros, vamos a orar. ¿Podrían encender esto? ¿Sí? Bueno, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para escuchar, aprender de tu palabra. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes y que este tiempo sea de provecho y de beneficio para nuestra alma. Todo esto en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, hablamos no como algo que se busca tal vez en algún tiempo únicamente. El deber de la iglesia y el deber de los miembros es buscar la unidad de la iglesia. Pero como dijimos hace ya 2 semanas, la unidad de la iglesia no quiere decir que sea la ausencia de discordia o de problemas. La unión tiene fundamentos claros. Habíamos dicho que parte de la unión es el hecho de que es la doctrina la que une a las vidas de los creyentes bajo la autoridad de Cristo. Sabiendo eso, hermanos, vemos que la unidad provocada por Cristo es fundamental, es eterna, perduradera. Pero eso, hermano, no quita el deber que cada uno de nosotros tiene a la hora de poder participar para que esto se extienda. Así que la unidad, hermano, es doctrinal, pero también la unidad de la iglesia está basada en el servicio y en la obra de cada uno de nosotros. Y eso, hermano, tenemos que comprenderlo, tenemos que saber y ponerlo en práctica. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de unidad, hermano, hablamos de un servicio y dentro de la membresía el hecho de ser activos, fieles a las asistencias congregacionales, a las asistencias de las reuniones, a las asambleas, formar parte activa de esto que es unión por medio de nosotros, también refleja cómo Dios obra nuestra vida en comunión para con los demás. Eso es lo que nosotros mirábamos cuando vemos al apóstol Pablo hablándonos en Romanos capítulo 12. Él de alguna forma nos muestra cómo nuestra unión es más allá de simplemente palabras. La unión radica sobre algo más grande. Pablo dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa parte final de ese versículo, somos un cuerpo en Cristo, pero somos miembros los unos de los otros, es donde se ve la gran diferencia. Somos parte de un cuerpo, pero eso no quita que cada uno tenga una relación personal. Cada miembro, cada persona, cada creyente que asiste a la iglesia y es miembro de una iglesia forma parte activa de aquello que el Señor llama el uno al otro. Hermano, eso es muy importante para nosotros reconocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros al ver eso vamos a ser conscientes que la unidad que nosotros tenemos tiene un propósito en particular. Déjame, hermano, que tú puedas, al igual que yo, meditar en lo que dice Pablo. Un cuerpo está compuesto por varios miembros, eso ya lo sabemos. Pero ¿acaso parte de tus miembros, tus brazos, tus piernas, tu mano, tus dedos, tus ojos, tu oreja, no colaboran a que tu vida pueda ser de alguna forma un poco más placentera? Cuando tú tienes sed, son tus brazos aquellos que llevan la bebida hacia tu boca, pero son tus pies aquellos que pueden guiarte a tomar eso. Hermano, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de cómo la labor de cada uno en particular tiene un propósito. Y eso, hermano, es algo que muchas veces no consideramos.
Creemos que solamente tal vez el diácono, el pastor o algún líder dentro de la iglesia cumple una labor especial. No, hermano, todos ante los ojos del Señor somos los mismos. Y todos tenemos una labor para la gloria de Dios. Ahora, cuando tú comprendes eso, hermano, se espera que tú puedas participar de manera activa en todas aquellas cosas que el Señor nos muestra a través de esta analogía. Y parte de eso, hermano, es el hecho de tener una vida en la cual podamos participar los unos de los otros, más allá de estas cuatro paredes, más allá de este salón. ¿Por qué? Porque este salón de alguna forma nos convoca a reunirnos el día del Señor. Pero después de esto, y yo quiero que preste atención, hay una vida que todavía prosigue. Usted tiene una vida cotidiana, de lunes a sábado, donde también debe de estar la iglesia, en algún sentido, formando parte de su ser. ¿Y a qué me refiero formando parte de su ser? La comunicación, el animarse, el exhortarse, es parte del servicio activo que un creyente tiene. No solamente al ir a la iglesia, sino también a la hora de ocuparse de aquellos que forman parte de la iglesia. Ahora, la comunión, hermano, que nosotros tenemos es muy importante. No abandonamos las reuniones que nosotros tenemos, mas al contrario, nosotros nos plantamos sobre aquello que Cristo y el apóstol Juan nos dice en su primera carta. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algo que es importante, hermanos. Ser creyente es más que decir creo en Cristo. Ser creyente es ser limpio, lavado por la sangre de Cristo. Pero lo que antecede a eso es lo que Juan dice. Si nosotros decimos estar en luz, andar en luz como Él estuvo en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Vamos a buscar, un creyente va a buscar formar parte de la vida de otros creyentes. Ahora, hermano, salvo decir que uno no puede meterse a la fuerza a algún lugar, ni entrometerse en la vida donde tal vez uno no es bienvenido. Esa es la realidad. Tú no abres las puertas de un hogar y te entrometes. No, lo que se espera que un cristiano es que abra las puertas de su hogar y diga, cuando quieras tomar un café, cuando quieras venir a hablar conmigo, cuando quieras compartir, cuando yo pueda ayudarte, sabes que acá hay un lugar donde podemos reunirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo está en luz, nosotros lo seguimos a Él y estamos en la misma luz, y lo que evidencia eso no es simplemente decir creo en Cristo, sino el hecho de la vida en común que nosotros tenemos a raíz de eso. ¿Por qué? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Parte de eso, hermanos, se evidencia cuando de nosotros de la misma forma vamos a buscar el hecho de estar reunidos para alabar, para adorar al Señor. Y eso es más que simplemente ir a un lugar. Es poder compartir con nosotros aquello que de alguna forma bendice nuestra vida, no solamente al escuchar la palabra de Dios, sino también acercarnos a Dios mismo. El hecho es congregarse. Muchas veces, hermano, podemos decir, no, yo tengo comunión con mis hermanos, yo los visito, yo hablo con ellos, pero yo no me congrego. De alguna forma, algunos tenemos hermanos como que a domicilio. Creen en Cristo, pueden tener comunión con nosotros, pero nunca quieren acercarse a una iglesia. No buscan el hecho de querer llegar a ese lugar. Y eso, hermano, es medio dudoso en algún sentido. Porque el escritor a los Hebreos nos dice claramente que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos de exhortarnos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermano, esto es muy interesante. ¿Alguna vez a ti te ha tocado encontrarte con un hermano al cual tú vas a visitarle a su casa y que por alguna razón durante varios meses no ha ido a la iglesia, y tú al final le dices, hermano, te espero el domingo en la reunión, en la congregación? Y él dice, sí, hermano, voy a venir. Y pasa un domingo más, 2 domingos más y nunca viene. Hermano, hay algo que nosotros también nos tiene que hacer ver las cosas como son. Puede ser que esa persona pueda aparentar tener una vida religiosa,
Y simplemente puede ser alguien que dice creer en Cristo, pero no quiere obedecer a lo que Cristo dice por medio de su palabra. Entonces ahí hay una dificultad, hermanos, en la cual nosotros debemos de ver que hay una diferencia. Ahora, ese es un deber de los creyentes, buscar la unidad por medio del compromiso, de manera activa en nuestro hogar, pero de manera también visible en el día del Señor, todos reunidos. Eso nos lleva, hermano, al hecho de que en las reuniones dominicales, como hoy, no únicamente venimos a escuchar a un hombre, venimos a tener una comunión viva con Dios y de manera mutua, los unos con los otros. Cada uno de ustedes, al igual que yo, va a ser edificado en este día. Ustedes por medio de algún otro hermano o alguna hermana por medio de otra hermana, haciéndonos preguntas. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te trató el Señor? ¿Cómo te habló Dios? Ahora, déjeme decirle, hermano, que algunas de estas preguntas que yo propongo, ¿saben?, van a ser incómodas. Porque lastimosamente habemos o hay muchos creyentes a los cuales puedes decirle cómo te habló Dios. Y puede ser que ese creyente tal vez nunca se acercó en la semana a leer la palabra de Dios. Puede ser que ese creyente tal vez nunca se puso a meditar en un texto bíblico. Y lo que va a suceder es que te va a rehuir. ¿Por qué? No ha leído. No sabe qué es lo que Dios le ha tratado. Tal vez vive enfrascado en sus situaciones, en sus problemas. Pero el hecho, hermano, de estar acá reunidos, como les dije, es hacernos esas preguntas, porque es parte del servicio que nosotros mostramos de manera mutua. Ahora, ¿por qué debe ser eso? Porque tenemos el deber de vivir para el Señor, no solo para nuestro propio beneficio espiritual. Mire, hermano, muchas veces puede darse la tarea, y si bien la salvación es algo personal, porque es así, Dios elige a hombres, individuos en medio de hogares, o incluso puede elegir a varios o a toda la familia. Si bien la salvación es personal, hermano, tenemos algo que no es personal. El beneficio espiritual que cada uno tiene semana tras meditar en la palabra y aprender algo, no es simplemente para que ese conocimiento se embote, se llene en la cabeza de uno. No, es para poder ministrárselo a otros. Y eso, hermano, es importante. No es simplemente tú y Cristo, no. Eres tú y Cristo, pero a la vez, a consecuencia de eso, el beneficio espiritual de cómo Dios ha tratado contigo va a ser, pues, expuesto, dado a aquellos que necesitan. Y uno tiene que ver cómo Dios puede obrar y usarlo. Ahora, este beneficio para nuestros hermanos y hermanas es la mejor evidencia, hermano, que nosotros podemos dar del hecho de que nos importa la iglesia. Ahora, hermano, esto es muy importante. Lastimosamente, en este tiempo, cuando hablamos de iglesia, vamos a encontrar personas que van a decir, claro, yo busco la unidad de la iglesia, yo trabajo para la iglesia. Yo voy a pintar, voy a barrer, voy a ordenar, No, esas son cosas que uno hace en beneficio y por el templo, por el lugar donde uno se va a reunir. La iglesia no es este lugar físico, la iglesia es la vida de cada una de las personas reunidas. Y eso, hermano, es muy importante para cada uno de nosotros tener en claro. ¿Por qué? Porque hay un beneficio por parte de Cristo para cada miembro de su cuerpo por medio de otro miembro que forma parte de ese mismo cuerpo. Ahora, acá surge la pregunta, ¿cómo me puede beneficiar un hermano a mí? ¿Cómo me hace bien? ¿Sabe, hermano? Interactuando, teniendo tiempo de comunión, hablando. Y esto, hermano, es bueno cuando nos quedamos a almorzar, a compartir después de tomar la cena del Señor. No es una reunión meramente para quedarnos a comer. No, el propósito y la finalidad es poder alentarnos, exhortarnos, animarnos, llevarnos a poder ver cuál es la necesidad y el beneficio que cada uno puede recibir del otro. Y eso, hermano, se da abriendo nuestro corazón. Esa es la forma práctica. Muchas veces podemos ser reacios y de alguna forma nadie va contando sus penas y sus dolores a todo el mundo. Es una realidad. Pero sí Dios va a poner personas particulares dentro de su cuerpo con las cuales tú puedas conversar y decir, sabes, hermano, hermana, esta es mi lucha. Quiero que me ayudes a orar por esto. Necesito que me
ayudes en esto. Hermano, eso ha de ser muy importante, porque se necesita que se abra la puerta de alguno de los lados, bien de acá o bien del otro lado. Y si todos pensamos, primero no, que lo haga él o que lo haga ella y luego yo lo hago, si ese pensamiento es general, hermano, nunca nadie va a abrir la puerta. Es importante que nosotros podamos tener ese propósito a la hora de poder formar parte de la iglesia y buscar la unidad, porque la unidad no radica, hermano, únicamente, como dijimos, en unas cuantas personas. Hay algo que es importante cuando nosotros vemos el cuerpo. Dios nos ha formado con células, con plaquetas, y hay algo que es grandioso, hermano. Cada vez que usted sufre una herida, un corte en la palma de su mano, hay algo que el cuerpo hace. Las plaquetas son enviadas a poder cerrar ese lugar y a trabajar para que todos los tejidos, ya sean musculares, lo que fuese, empiece a cerrarse y para que no suceda algo malo. El cuerpo trabaja de esa forma. Hermano, cuán importante es cómo la comunión y la vida de cada uno de estos miembros pueda hacer lo mismo que nuestro cuerpo hace, pero en este cuerpo de personas. Luchar y querer cumplir una función. Así que cada miembro está llamado a amar a Dios, está llamado a cuidar a los suyos. Ahora, cuando me refiero a los suyos, no me refiero únicamente a los de su familia, sino a todos aquellos que profesan fe en Cristo. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 24 al 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, eso es espectacular. Y ves cómo la vida interactúa dentro de esa unidad, buscando el bien, no personal, el bien de todo el cuerpo. Ahora, vamos a ver otro punto, más allá de lo afectivo. Vamos a ver cuál es nuestro deber a la hora de amarnos y de honrarnos mutuamente. Porque también esa es una parte y una forma de amar. Déjeme decirle, hermano, que es fácil sembrar conflictos y discordias en la iglesia. Es muy fácil. Pero dice, ay de los que plantan esas semillas perversas en la viña de Dios. Dios aborrece el pecado, y es un pecado, y un gran pecado, sembrar discordia entre hermanos. Proverbios 6:19. Ay de aquel que planta discordia en medio de la familia del Señor. Eso, hermano, nos muestra algo. Como dijimos, la unidad no dice que no va a haber problemas, no va a haber dificultades, no. Aún en la unidad va a haber dificultad, va a haber discordia. Pero cuando hablamos de honrar y de amarnos, nosotros debemos de ver este proverbio cuando dice, ay de aquel que planta discordia. Y esto, hermano, es muy importante. Tú puedes ver miles de defectos en miles de cosas o en varias cosas que hayan dentro de una iglesia. Y eso nos muestra su naturaleza caída. Somos hombres llamados por Dios a formar parte de un cuerpo, pero no hay perfección en nosotros. Y mirar los defectos, aquellas cosas donde uno falla y donde pueden haber desavenencias, es bueno. Pero, hermano, como dice el proverbista, si los ojos y los labios son más que para mirar, y si son los labios más que para hablar, ahí hay un gran problema. Muchas veces, hermano, hay cosas que tal vez no nos pueden agradar. Y el punto es de que la unidad también se basa en el hecho de honrar. Pero ¿cómo honras, hermano? ¿Negando lo que sucede? ¿Negando las deficiencias? No. Sino que tú vas y tratas de demostrar y ayudar a ver que esas deficiencias se corrijan. Pero lastimosamente hay algo con lo que todos los hombres y mujeres vamos a luchar. El hecho de hacer comentarios desafortunados en momentos no adecuados
Y cuando esos comentarios se convierten en más que comentarios, en críticas que quieren de alguna forma destruir algo, ahí hay un gran conflicto. Porque la unidad es parte, hermano, de aquello por lo cual todos los cristianos van a luchar. Y este es un claro ejemplo. Los hogares, hermanos, de alguna forma, tenemos una unidad familiar, un vínculo grande. Papá, mamá, hijos y por ende hermanos. Pero déjeme decirle, ¿en un hogar todo es perfecto? Porque el esposo o porque la mujer erra, cualquiera de ellos puede decir, no, sabes que esto no funciona y nos vamos, tú por tu camino, yo por el mío. ¿Esa es la opción? Hermano, es muy triste pensar y creer que no hay formas de resolver aquellas cosas que de alguna forma sí se pueden resolver. Y cuando nosotros vemos este proverbio, lo que nos llama a mirar es que cuando nosotros vemos cosas que no sean tal vez de agrado y no sean buenas a nuestros ojos, la mirada debe de ser de otra forma, no destructiva, sino debe de tener el propósito de crear algo, de corregir algo. Y como les decía, cuando este proverbista dice, o el proverbista dice, que el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos, de alguna forma va en contra de Dios, una vez más, es no negar nuestra realidad. No negar nuestra realidad. Puede haber dificultades, puede haber cosas que no estén bien, pero la unidad, hermano, es algo por lo que todos deben de trabajar. Y no es negar las cosas que estén mal, pero no es plantar semilla de discordia. Y puede darse, hermanos, de que se planten semillas de discordia. ¿Por qué? Por la disconformidad y por no hablar. Cuando nosotros vemos que el hecho de honrarse es el hecho de decirse la verdad, va a haber algo que va a liberarse en cada uno de nosotros. No guardarnos rencor, buscar la unidad por medio de la verdad. Y esa es la honra que cada uno de nosotros tiene. Y cuando hablamos de la labor de la membresía, es esa labor que uno tiene. Tú puedes ver, como dije en un momento, miles de defectos. Tú juzgas, dices, no está bien esto. Pero no murmuras. Luchas por quitar aquello que está mal para que la unidad se mantenga. Un ejemplo más, hermano. Cuando tú ves una fisura en tu casa por causa de algún golpe o porque alguien está haciendo una obra en la parte de al lado y ves la fisura ahí, ¿tú la acrecentas o buscas de que esa fisura termine de curarse, sanarse y cerrarla? Por lógica, porque es tu casa, vas a buscar de que esa fisura no crezca. Y en el hecho de la honra, hermano, mutua, está la verdad. Vamos a ver fisuras donde vamos a querer buscar la verdad para que esa fisura no crezca y no sembrar por medio ni de comentarios ni de malos pensamientos todo aquello que de alguna forma no edifica a la unidad de la iglesia. Ahora, todo lo que divide al pueblo de Dios y rompe la unidad de la iglesia es un gran pecado. Jeff Johnson dice que se nos ordena a mantener la unidad y que debemos de darnos cuenta de que pecamos contra Dios cuando iniciamos disensiones entre los santos. Ahora, Jeff Johnson habla acerca del rol y de cómo nosotros tenemos el propósito de buscar esa unidad a pesar. Ahora, recuerdes esto, hermano. Unidad no quiere decir que todos somos iguales, sino que tenemos un propósito y dentro de ese propósito todos podemos pensar de alguna forma distinta y tener un rol distinto. Pero nuestro deber es buscar la unidad porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, yo quiero que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, si yo lo leo antes, usted anótelo.
Efesios 4, el 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El hecho de habernos llamado el Señor a formar parte de su cuerpo es para que busquemos esto. Ahora, es interesante que Pablo dice, soportándose los unos a los otros. ¿Es así como debemos de buscar la unidad? Sí, es así como nosotros debemos de buscar la unidad. Así que preservar la unidad del Espíritu es algo a lo que se nos exhorta. Ahora, esto es interesante, hermano. Uno podría decir, pero pastor, ¿el Espíritu acaso está separado? No, se está refiriendo a lo que el Espíritu ha hecho en cada uno de nosotros y es nuestro propósito buscar esa unidad dentro de cada uno de nosotros. Esta exhortación, hermano, implica que esto no puede darse por sentado. ¿Qué quiero decir con eso? Todos en un colectivo que viajan y hacen un tramo de larga distancia porque están en el mismo lugar, ¿todos están unidos y van al mismo destino? No. Hermano, la unidad es algo que nosotros debemos de buscar de manera clara y objetiva. Eso quiere decir que hay implicaciones que se nos van a demandar a nosotros y a todos aquellos que formamos parte de este lugar. ¿Dónde queremos llegar? ¿A dónde apuntamos? ¿Y por qué tenemos ese propósito en común? Nosotros nos vamos a dar de cuenta que es el llamado que hemos recibido de parte de Dios por medio del Evangelio para buscar aquello que es bueno. Pero ahora déjeme decirle también, hermano, no podemos negar esto. Y esto es algo que está en todos nosotros. Y yo pregunto esto, hermano, ¿el egoísmo sigue existiendo dentro de nosotros? ¿El pensar en nosotros primero? Sí, sigue, hermanos. Porque si te digo no, tú te vas a dar de cuenta. ¿Por qué no habrá venido, no? Porque pueden ser mil cosas. Pero el egoísmo sigue en nosotros. Y es, hermano, con lo que nosotros tenemos que lidiar. El pecado, hermano, va a seguir ocurriendo dentro de nuestras vidas y aún dentro de la iglesia. No podemos decir, no, nunca más va a pasar nada parecido así, nunca más va a ocurrir así. No, es engañarnos, hermanos. ¿Conocen la palabra, utopía? Es algo que es tan maravilloso que pareciera que no es posible. Hermano, sí va a ocurrir un día en el cual nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra mente sea transformada por completo. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a llegar a la cúspide de lo que es y vamos a ser como Cristo. Mientras tanto, hermano, nosotros debemos de estar atentos a lo que nosotros somos y buscar por medio del Espíritu Santo todo aquello a lo que se nos ha llamado. Y en este caso hablamos de la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora una vez más, ¿todos pecamos? ¿Sí o no? ¿Tenemos pecado? ¿Podríamos decir que en esta iglesia hay hombres y mujeres que todavía pecan? Bueno, pero que no practican el pecado, ¿verdad? Sí, pecamos, erramos. Hermano, no podemos negar esa realidad. No se olvide que la justicia que nosotros tenemos es como una túnica bautismal. ¿Viste esas túnicas que en alguna oportunidad se pusieron algunos hermanos? Una vestidura. La justicia de Cristo puesta a tu vida es una vestidura. No forma parte de ti aún. No forma parte de ti. Es una vestidura. Estás revestido de la justicia de Cristo. Pero va a llegar un día en el cual esa justicia va a estar dentro de ti por completo cuando tu cuerpo sea transformado. Hermano, no tener claro ese punto muchas veces es errarle al blanco, porque vamos a esperar cosas de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, incluso él en la tierra, si usted ve, y como hemos visto en Romanos, sé hacer lo bueno, pero hago
Hago lo malo, hago lo que no quiero. Bueno, hermano, si usted pensaba que era un poco mejor que Pablo, ahí hay un error. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto claro de cuál es nuestra naturaleza y a qué apuntamos y por qué buscamos la unidad de la iglesia y qué nos llama a buscar eso y en qué condiciones vamos a buscar esa unidad. Hermanos, si usted ha visto los partidos de fútbol, ¿quién no quisiera que todos los jugadores fueran como Messi? Si tú preguntas a las selecciones, ¿todos quisieran un Messi como delantero? Todos dirían, sí. Hermano, ¿quisiéramos ser todos santos en este lugar sin pecado, así como Cristo? Sí, hermanos. Pero todavía tenemos que luchar con eso. Por eso el apóstol Pablo nos dice, revestidos de toda armadura de Dios. ¿Por qué? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el apresto de los calzados del evangelio. Son cosas que todavía, hermanos, nosotros tenemos que tomar del Señor para nuestro diario vivir. Y se nos llama a la unidad tomando todo eso. Por eso, hermano, la paciencia, el perdón, el amor son atributos necesarios para los santos. A la paciencia añadirle a la virtud, templanza. Son cosas que se necesitan. Ustedes tienen que ser pacientes conmigo. Yo tengo que ser pacientes con ustedes. Ustedes necesitan más amor para amarme. Yo necesito más amor para amarlos a ustedes. Ahora, amor no niega verdad, porque si amamos con esa perspectiva que el mundo hace, no estamos amando como el Señor dice. Y amar es decir la verdad. Ahora, hermanos, son cosas que nosotros necesitamos. Ahora, si no hubiera egoísmo e hipocresía en la iglesia, no había necesidad de paciencia y perdón. ¿Por qué dice perdónense los unos a los otros? Porque de seguro en algún momento de nuestra vida vamos a fallar, nos vamos a ofender. Y yo le voy a relatar, hermano, cosas que vemos en la Biblia, porque muchas veces pareciera que desconectamos nuestra vida de lo que la Biblia y los hombres que han vivido han pasado por igual que nosotros. Usted se acordará qué es lo que ha pasado con Pablo y Marcos. ¿Se acuerda? Pablo estaba con Bernabé. Bernabé quiere llevar a su sobrino Marcos y Marcos no tiene el valor de ir. Dice, no, con Marcos nunca más. Pablo y Bernabé se disgustan y dice que era una discusión fuerte. Y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos al otro lado. ¿Se acuerda eso? Si usted ve el libro de Gálatas, ¿se acuerda cómo Pablo se levanta y le dice a Pedro, hipócrita? Vienen los de Jacobo y te comportas de una forma distinta a la cual estabas comportándote con los gentiles. Hermano, eso pasa a los apóstoles, ha pasado a los hombres. Pero luego vamos a ver a Pedro decir, escuchen lo que dice el apóstol, nuestro hermano Pablo. Tiene cosas que son difíciles de entender, a mí me cuestan. Pero escúchenlo. Luego Pablo envía una carta y dice, por favor, envíenme a Marcos, que me es útil para la obra del ministerio. Se necesitaba perdón aún en medio de ellos, aún en las diferencias, aún en las cosas en las cuales tal vez no cuadraban bien con el propósito que cada uno tenía. Y eso, hermano, nos tiene que hacer ver que aún dentro de la iglesia, hoy nosotros vamos a seguir necesitando de amor, paciencia, porque va a seguir habiendo luchas en esta vida, en esta iglesia y en cualquier lugar donde se predique el evangelio y se quiera vivir conforme a lo que el Señor dice. ¿Por qué necesitamos perdón y paciencia? Porque, hermano, la vida de la iglesia no ha de ser sencilla. La unidad cuesta. Hace un momento, antes de que algunos hermanos lleguen, hablábamos de la familia.
en una familia común donde hay un papá, una mamá y 3 hijos, o 4, ¿el hombre y la mujer son perfectos? Pueden errar, estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nunca un papá y una mamá creyentes van a decir, porque no estamos de acuerdo, nos divorciamos. No, tú vete por allá, yo me voy por allá. Nunca un padre y una madre creyente van a decir eso. Van a decir, busquemos la solución. ¿Dónde está el problema? Van a hacer una mea culpa y decir, pues yo tengo algo que ver en todo esto, yo hice algo. Si eso ocurre en un hogar cristiano, una iglesia que es constituida por hogares cristianos, ¿qué se espera que hagan? Que repliquen lo mismo. Yo te ofendí, sí. Te hice mal, sí. Hice aquello, sí. O tú hiciste el otro, sí. Lo siento, enmendemos, sigamos caminando. Hay una meta. Hermano, la vida de la iglesia no es una pintura al óleo donde sale todo perfecto, ¿no? No, hermanos. Ahora, si usted se acuerda de lo que leímos, vamos a ver que en nuestro deber como miembros de la iglesia, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Tal vez no es una palabra que nosotros usamos, quiere decir dispuestos, predispuestos, activos, hombres, mujeres que quieran buscar y guardar la unidad del Espíritu. Hermano, eso nos hace ver que cada uno de nosotros tiene ese propósito y esa labor de poder cumplir con aquello que el Señor nos dice. Con eso en mente, hermano, nosotros debemos de guardar nuestros corazones antes de que estalle algo dentro de nosotros. ¿Y a qué me refiero a guardar? Hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo puedo herirlos, yo me voy a poner en primer lugar, ¿sí? Porque si hablo de otro, por ahí, ¿no? Yo puedo herirlos, yo puedo ofenderlos, yo puedo lastimarlos, pero si tú te guardas eso en tu corazón, no haces bien. Tú puedes herirme, tú puedes lastimarme, tú puedes ofenderme. Si yo lo guardo en mi corazón, yo estoy haciendo algo mal ahí. Por eso la unidad se basa, hermano, en la doctrina, en la palabra, y la palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hay algo que nosotros nos debemos, dice Pablo. La verdad, el uno al otro, por la unidad. Antes de que eso estalle en nuestro corazón, nosotros tenemos que luchar por buscar el desahogo de todo eso. Debemos de ser hombres y mujeres que en vez de cerrar puertas, abramos puertas. Hace un momento hablábamos que el hecho de la unidad también se trata del servicio mutuo. ¿Y cómo, hermano, puede servirme un hermano y una hermana? Dijimos, abriendo puertas. Pero este es el punto, hermano. Esta es la puerta que está delante mía. Yo estoy acá y hay otra persona de la otra puerta, del otro lado de la puerta. Si cada uno de ellos dice que abra la puerta él o ella primero, y cuando ella lo abra, yo lo abro recién. Si ese es el pensamiento que tienen estos dos individuos, ese hombre y esa mujer, o las dos mujeres, nunca se va a abrir esa puerta. Siempre alguien tiene que dar el primer paso. Siempre alguien tiene que decir, yo voy a abrir la puerta. Y eso, hermano, cuando hablamos de servicio, como dijimos anteriormente, es decir, hermano, hermana, necesito que ores por mí. Necesito esto. Esta es mi lucha. Estoy lidiando con esto. ¿Por qué? Porque estás buscando la unidad. Hermano,
Una vez más, el apóstol Pablo cuando nos muestra en Romanos 10, 12 y nos habla del cuerpo, hermano, si tú te lastimas tu mano, y como leíamos en 1 Corintios, cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se resiente. Todos debemos estar dispuestos a ser abiertos, a amarnos, y es parte de la unidad. Es parte de la honra que nosotros nos damos. Veamos algo que no nos agrade, debemos de estar dispuestos a solucionarlo. Y más allá de eso, hermanos, muchas veces nuestros afectos pueden haber empezado a alejarse de lo que el Señor llama bueno, que es la iglesia. Jeff Johnson dice algo que es muy importante, que muchas veces cuando hay algo que no se soluciona en el corazón, muchas veces eso va a apuntar al lugar donde hay personas que te aman. Muchas veces es así. A la misma vez, hermanos, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, nos vamos a dar de cuenta que muchas veces podemos estar acá presentes de cuerpo, pero muchas veces algunos corazones ya han salido de la puerta. Está tu cuerpo, pero tu corazón no está acá. Eso se ve. No, mi intención no es dar más ejemplos, sino ver la realidad. También debemos de recordar que es pecado en nosotros. Yo creo que siempre escucho cuando hablo en plural, no digo en usted, digo en nosotros, albergar rencor hacia otra persona, otro miembro, sin buscar la reconciliación. Es un error grande que podemos hacer para contra nosotros mismos. Estar ofendidos puede tener razón, puede tener causa, pero no es motivo para que podamos vivir continuamente con ese pensamiento y con ese sentir. Es algo que nosotros debemos de buscar quitar de en medio de nuestro corazón, de nuestra vida. Como dijimos al principio, tener un pensamiento crítico no es malo, pero hay pensamientos críticos constructivos y pensamientos críticos destructivos, y esa es la realidad. Un espíritu crítico es contagioso, y más cuando buscamos la unidad, puede extenderse rápidamente por toda la congregación, así como una gangrena se puede extender rápidamente por el cuerpo. Déjeme decirle, hermano, que cuando vemos y buscamos la unidad de la iglesia, una vez más, no debemos de buscar perfección, porque no la vamos a hallar en esta vida, hermano. Porque donde usted quiera mirar va a encontrar errores. Y déjeme decirle que muchas veces las quejas son sutiles, y aunque pueden ser legítimas, suelen generar descontento en el corazón, en el alma. ¿Por qué cree que las iglesias se dividen? Hermanos, si nosotros vemos los contextos, las iglesias se dividen por falta de comunicación, por falta de comunión, por falta de escucharse. Porque hay soberbia de un lado, porque hay alguien que quiere gobernar según sus propios criterios y no según la Escritura. Yo puedo decirlo de mano propia. Puedes decir, esto no es así, tú no debes de hacerte cargo de esto, otra persona debe de hacerlo. La unidad es algo que se busca, pero cuando no se hace ni de un lado ni del otro lado, ni se pone un equilibrio, lo único que se puede provocar es una ruptura. Por eso es que los miembros son activos en buscar la unidad.
No permiten que nada se genere en sus corazones. Aunque, hermano, cuesta decir la verdad. No es sencillo porque todos somos susceptibles a que nos lastimen. Recuerde lo que digo, todos somos susceptibles a que nos lastimen. Cuando alguien viene y te dice, quiero hablar contigo, hay dos cosas. ¿Me va a pedir algo o me va a decir algo? ¿Es así o no, hermanos? ¿O me pasa a mí únicamente? Tal vez yo soy el único que siente esas cosas, hermano. Pero saber eso, hermano, debe de abrirnos una puerta. Y ser críticos, sí, buscando que se construya algo. Y no buscar de que esto destruya. Muchas veces, hermano, eso crece y puede ser por legítimas preocupaciones que podemos tener. Pero esas preocupaciones de alguna forma nos deben de llevar a nosotros, no simplemente a mirar, sino a buscar y ser activos en que eso no se dé constantemente, a solucionarlo. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del cuerpo, no hay una sola persona. Y lo que sucede es que cuando no buscamos ese hecho de unidad, como dijimos, todavía en nosotros hay pecado. ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos algo que no es bueno? No debemos de negar la verdad, la realidad. No se trata de decir, no es así. Puede ser real. Pero simplemente es buscar el medio para que eso se lleve y se termine y se solucione. No está mal tener inquietudes. No está mal de alguna forma señalar cosas que podrían mejorar. Pero sí está mal cuando nosotros no buscamos algo para solucionarlo a partir de lo que el Señor nos ha dado a cada uno como miembro de la iglesia. Porque cada uno como miembro de la iglesia tiene la capacidad, la posibilidad de solucionar cada una de esas cosas que uno puede observar. Santiago nos dice que nosotros debemos de tener, de alguna forma, la manera directa de poder solucionar eso. Y todo esto, hermano, es con el bien de la unidad. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres tú hacedor de la ley, sino juez. Es por eso que la unidad, hermanos, requiere mucha verdad. Y la verdad me va a lastimar. La verdad te puede lastimar. Pero esa verdad va a buscar, hermano, el bien mayor, que es mantener la unidad. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, dice que debemos de buscar la unidad, ser mansos, humildes, perdonarnos, soportarnos. Y buscar unidad inquiere, hermano, estar dispuesto a escuchar aquellas cosas que son difíciles. Ser parte de una iglesia, hermano, no es algo sencillo. La unidad es algo que le ha costado a Cristo de manera espiritual. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros estemos reunidos para su gloria. Pero también nos ha encomendado. Y cuando vemos a Pablo decirnos que nos esforcemos por buscar el vínculo de la paz, y más cuando somos miembros de la iglesia, nos hace ver, hermano, que nuestra labor tiene un fin, un propósito, y es glorificar a Dios. Ahora Dios es glorificado por lo que Cristo ha hecho, un varón perfecto entregado para su gloria, para llamar a aquellos que no eran parte de su pueblo y conformen uno ahora. Pero también, hermano, nosotros glorificamos a Dios
cuando nosotros queremos cumplir aquello que el Señor nos ha encomendado de manera particular. No hay nada más grato, hermano, para nosotros saber que somos parte de su iglesia visible. Y como les dije, hay cosas con las cuales vamos a tener que lidiar. Ser miembro de una iglesia, y este punto en particular, la unidad, es el deber, no es, hermano, algo que se pueda elegir, es el deber de la iglesia. Al igual como nosotros vemos que la iglesia tiene otros propósitos. Yo creo que pensando en eso, en lo que Cristo ha hecho y en lo que nos toca hacer a nosotros, oremos al Señor. La semana que viene seguiremos hablando de nuestro deber, buscando la unidad para luego ver que también debemos de buscar la santidad. Y ahí es el punto donde de alguna forma vamos a ver la parte que nos toca a nosotros de manera activa. No se olvide, estamos hablando qué es la iglesia. Eso es muy importante. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayuda a tu iglesia, por favor, te lo pido. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén.